Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Decía yo al inicio una semana en la que nos planteamos, como hemos hecho en otros episodios, un ejercicio de política ficción, en este caso hablando de grandes coaliciones. Fran, ¿por qué? ¿Por qué esta semana toca hablar de gran coalición? Pues lo hacemos como venimos comentando por los resultados de las recientes elecciones alemanas, que han dado la victoria a la CDU conservadora con el 28,5% de los votos, por delante de los ultras de Alternativa por Alemania, que con casi el 21% han conseguido un histórico segundo puesto en un país precisamente con traumas del pasado relacionados con los extremismos. Con el 16% han quedado los socialdemócratas del hasta ahora canciller Olaf Scholz, que ha cosechado uno de los peores resultados de la historia de la formación. Con todo este resultado aboca Alemania a un cambio de gobierno, con los conservadores gobernando, ¿no? Todo indica, con el apoyo de otra fuerza. En este caso sería de la mano de los socialdemócratas, con los que suman para formar gobierno. De hecho, es con los únicos con los que podrían, los conservadores solo podrían formar gobierno con los socialdemócratas, ni con los ultraderechistas de la FD, por mucho que el líder de la CDU, Friedrich Merz, haya prometido que no pactará con ellos, y eso ni con ellos podrían pactar, aunque quisiera. Así que se plantea un escenario en el que las dos grandes formaciones alemanas pacten para gobernar, algo que de hecho no es nuevo en Alemania, y de ahí el famoso concepto de la Großkoalition, la gran coalición, que de hecho ya se dio en el pasado, un paso político que en España, al menos a nivel estatal, pues no se ha dado. No se ha dado, luego evidentemente pues veremos exactamente si ha habido alguna oportunidad de que se diese, pero como estamos haciendo este ejercicio de política ficción, creo que la primera cuestión es coger los datos contigo, Lidia, y plantearnos la cosa más básica, y es que si con los datos, si matemáticamente, perdón, se podría dar esta gran coalición. Pues bueno, a día de hoy los números darían más que de sobra para conformar esta gran coalición al estilo alemán en España y además no es algo nuevo, siempre ha podido ocurrir. Desde prácticamente los inicios de nuestra democracia siempre han dado los números, lo cual es normal, pues teniendo en cuenta que tenemos un sistema bipartidista en el que tenemos pues dos grandes partidos. Es cierto que en los años de la ruptura de partidos desde 2015 y que se ha prolongado hasta ahora o hasta al menos en su máximo esplendor hasta 2019 con la llegada de Podemos y Ciudadanos se tambaleó un poco este sistema de alternancia PP-PSOE, pero la realidad es eso, que tenemos a dos grandes partidos que fácilmente alcanzarían la mayoría absoluta. Teniendo en cuenta que esta mayoría es de 176 diputados de los 350 que conforman el Parlamento, siempre ha existido la posibilidad de conformar la gran coalición, ya que el PSOE y el PP nunca han sumado menos de 280 diputados en total. Partían de sumas un poco más bajas en los 80, cuando aún estaba por ahí la UCD, que bueno, incluso todavía a lo mejor lo podríamos unir a esta supuesta gran coalición, pero incluso en ese momento sumaban hasta 289 diputados entre socialistas y populares. Esto fue creciendo hasta en los 90, donde ya sumaban 297, 308, 312, hasta alcanzar su máximo hasta ahora en 2008, cuando ambos partidos llegaron a sumar 323 asientos en el Congreso, de 350, o sea, muchísimo. Luego empezó a bajar con la entrada de Podemos y Ciudadanos, como decía. El mínimo fue en las primeras elecciones de 2019, que se quedó con 189 diputados, pero ahora vuelve a subir y actualmente suman 258. Así que, bueno, claramente darían las cuentas. Eso sí, que sumen como gran coalición puede parecer evidente en un sistema como el nuestro, como comentábamos, y por tanto así se plasma también en las comunidades autónomas. En la mayoría de ellas, PP y PSOE sumarían mayoría absoluta, como ocurre pues en la Comunidad de Madrid, en las dos Castillas, Andalucía, también la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Asturias. Las únicas comunidades autónomas en las que no sumaría esta gran coalición serían Cataluña, donde el PP y el PSC suman ahora mismo 57 escaños y la mayoría necesaria son 68, igual que en el País Vasco, que sumarían tan solo 19 escaños, muy lejos de los 38 necesarios para la mayoría absoluta. Queda claro entonces que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y por supuesto en el Congreso de los Diputados, matemáticamente esta gran coalición entre Partido Popular y PSOE se podría dar. Ahora la pregunta es si se ha dado alguna vez. Pues como tal, este tipo de coalición nunca ha ocurrido, no ha llegado a haber un gobierno con miembros de PP y PSOE que tuvieran que hacer pues un reparto de carteras o consejerías, pero sí que se ha dado el caso de pactos que han facilitado pues el gobierno de uno de ellos.
Uno de los más conocidos fue la investidura de Patxi López en 2009, en el momento en el que el PSE quedó segunda fuerza por detrás del PNV y el PP en tercera posición. A cambio de sus votos a favor en la investidura, el PP obtuvo la presidencia del Parlamento Vasco y Patxi López fue investido presidente. Y esto nos debería hacer recordar un poco al único caso que pudo pasar algo parecido en el ámbito nacional, que yo he recordado preparando el episodio y que fue bastante sonado, yo creo que tenemos un poco olvidado. En las elecciones de 2016 el PP se hizo con 137 escaños y el PSOE con 85. Fue entonces esta entrada masiva de Podemos con 71 escaños y Ciudadanos con 32. Y en este momento era ya la repetición electoral de los comicios de 2015. Y después de muchas negociaciones el PSOE accedió a la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Fue el gran no de Pedro Sánchez y bueno, el resto es historia, pero no se abstuvieron los 85 diputados socialistas, hubo 15 de ellos que votaron que no, pero sí que fue pues, un pacto que hubo entre los dos grandes partidos para darle el gobierno al menos a uno de ellos. Más allá de esto, no hay casos de gran coalición, pero sí que es cierto que se ha producido pues, algunos pactos para facilitar presupuestos en ciudades como, por ejemplo, ha ocurrido este mismo año en Cáceres, pero no tanto como compartir el gobierno. Prepárate, Fran, porque enseguida quiero que nos recuerdes como historiador un poquito más de ese momento entre 2015 y 2016 que supuso esto que estaba recordando Lidia, ese casi gran coalición en el Congreso de los Diputados. Pero antes de nada, y hablando del Congreso, es cierto que Partido Popular, PSOE, no han efectuado una gran coalición como tal, pero sí que es verdad que hay pactos, hay decisiones en las cuales el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo. Ha habido votaciones en las cuales sí que hemos podido ver de alguna manera indirecta esta gran coalición. Sí, exacto, no ha habido pactos para formar gobiernos, pero sí que se han formalizado grandes acuerdos, pues como los pactos de Estado, ¿no? Pues como fueron en su momento los pactos de Toledo, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que firmaron Aznar y Zapatero, el pacto antiyihadista de Rajoy y Sánchez, también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se alcanzó en 2017 con la mayoría de partidos, pero también, por supuesto, con PSOE y PP. Y bueno, otra de las más recientes y también más largas negociaciones pues fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tras años de bloqueo se consiguió renovar a sus miembros. Y bueno, otra bastante polémica fue la enmienda al solo sí es sí, donde el PSOE y el PP pactaron llevar adelante esta enmienda de la ley impulsada por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad. Algunos casos, como decimos, y sobre todo esos pactos de Estado, y que si hablamos de pactos de Estado aquí históricamente en España, pues tenemos que hablar de Partido Popular y PSOE, que como bien nos decías, nunca han llegado a formalizar una gran coalición, pero sin duda ese caso de 2016, ese famoso no es no de Pedro Sánchez y la abstención del PSOE que facilitó la investidura de Mariano Rajoy sería el caso más cercano. Fran, como nuestro historiador, cuéntanos un poquito más de lo que ocurría en ese 2016 para que se diese ese pacto. A ver, hay que poner en contexto, recordar que durante los peores años de la crisis de 2008, y sobre todo cuando ya peta la situación del todo y todo fue a peor, sobre todo en España, esto es a partir del año 2010, 2011, ¿no? Y los sucesivos, ¿no? Fue cuando se comienza a plantear la opción de poder configurar esta gran coalición entre PSOE y PP. Un poco por hacer unión nacional, un poco por ante la situación de dificultades, pues hacer gobiernos de concentración, etcétera. Estos eslóganes, digamos que cogieron altura en el año 2015, Lidia nos lo ha avanzado, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones generales con Podemos y Ciudadanos, presentándose formaciones que, digamos, rompieron la hegemonía de los dos grandes partidos. Por aquel entonces, y ante la situación de bloqueo y de dificultad a la hora de armar un gobierno, muchos fueron los que pidieron la gran coalición. Era, de hecho, a lo que no estábamos acostumbrados hasta entonces en España. Ni, de hecho, pues en pocos países del sur de Europa, a diferencia de los del norte, ¿no? Aquí los anteriores comicios generales, los celebrados en el año 2011, habían seguido la tónica anterior de dominio acaparador, en ese caso del PP o en otras ocasiones del PSOE. No, nos avanzabas un poquito, ¿no? Al final la clave está en esa entrada de Ciudadanos, de Podemos, pero ¿cómo estaba la situación política por aquel entonces? En diciembre de 2015 se celebraron unos comicios que ganó por votos el PP con el 28,7%.
y una caída rotunda, eso sí, de 63 escaños con respecto a 2011, cuando obtuvo la mayoría absoluta. El PSOE quedó segundo, con otra gran caída de los sufragios que le costó 20 escaños y quedarse solo con 90, el peor resultado en décadas para los socialistas españoles. Y en tercera y cuarta posición, y ahí es lo importante, quedaron los responsables de dicha caída del bipartidismo, que es Podemos y Ciudadanos. Los de Pablo Iglesias consiguieron 69 escaños, 5,2 millones de votos, ahí es nada. Mientras que los de Albert Rivera cosecharon otros 3,5 buenos millones de papeletas que se acabaron traduciendo en 40 escaños. Por poner otro ejemplo de lo patas arriba que quedó el tablero político español, solo decir que Izquierda Unida se quedó con tan solo 2 representantes pese a su 1.000.000 de votos. Con este escenario, lo único que sumaba era precisamente la gran coalición entre PSOE y PP. Los populares tampoco sumaban con Ciudadanos, ni mucho menos el PSOE con Podemos, que casi le hace el famoso sorpaso que todos esperaban, tal y como estaba sucediendo por aquel entonces en Grecia entre el PASOK y Syriza. Sea como sea, el entonces presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sondeó la posibilidad de pactar con el PSOE para evitar una repetición electoral. Ya Lidia lo ha comentado, o sea, es aquel tiempo del famoso no es no de Pedro Sánchez, por entonces pues ya era líder del PSOE en la primera etapa. Pedro Sánchez que negó una y otra vez dar cualquier tipo de apoyo al PP de Rajoy en la línea de la gran coalición que le pedían las grandes sucursales mediáticas, de hecho, ¿no? De hecho, llegó a pactar con Albert Rivera e intentó ser presidente en una sesión de investidura fallida en marzo de 2016, un pacto que obviamente no sumaba. Rajoy, por su parte, había renunciado a presentarse porque vio claro que no sumaba apoyos y que si no recibía el sí de Sánchez, pues se tenían que ir a elecciones. Y fue precisamente lo que sucedió en junio de 2016. Pero en aquellos nuevos comicios el PP subió y el PSOE bajó 5 escaños más, hasta los 85. Y cerca quedó de nuevo Podemos de quitarle la segunda plaza, después de ir de la mano de Izquierda Unida y obtener 71 escaños. Sánchez, digamos que continuó con su negativa de no pactar nada con el PP, razón por la cual fue defenestrado del partido en una ya famosa reunión histórica donde fue humillado por los miembros del PSOE a expensas de la lideresa socialista de Andalucía, Susana Díaz. Todo esto sucedió en septiembre de 2016, ¿no? Cuando estos líderes, estos varones socialistas, pues temían que unas terceras elecciones, que parecía que estábamos condenados a ellas, pues fueran letales ya no solo para el partido, sino también para el sistema. Finalmente, Rajoy fue investido presidente en segunda votación, y aquí es lo importante de los tiempos, en octubre de 2016, tan solo un mes después de haber defenestrado a Sánchez y gracias a la abstención parcial de buena parte del PSOE. Y la historia partida es conocida, el famoso coche de Pedro Sánchez, bueno, su manual de resistencia y todo lo que ya conocemos. En unos minutos, Emilio nos ha preparado un top 5 de grandes coaliciones que se han dado en los últimos años en Europa. De ese top 5 descartamos la gran coalición en Alemania, porque bueno, es la noticia de esta semana, de estos últimos días, y porque también queremos hablar de ella ahora. Y es que estamos diciendo que por números sí, pero a nivel político no se da esa gran coalición. Y Fran, te queríamos preguntar si hay alguna manera de comparar Alemania con España, es decir, CDU-SPD versus PP-PSOE. ¿Por qué allí sí y por qué aquí no? Mira, la principal diferencia entre la dupla CDU-SPD y PP-PSOE es que los primeros, los alemanes, tienen una larga tradición de entendimiento. Como hemos dicho antes, han sumado esta gran coalición en diferentes escenarios históricos a lo largo del siglo XX. Y pese a que no eran exactamente los mismos partidos, en la República de Weimar, que era el sistema político de entreguerras en Alemania, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los socialdemócratas se entendieron en algún momento con los partidos de centro y el Partido Popular Conservador de por entonces. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se establecieron, a partir del final de la Segunda Guerra, se han establecido hasta 3 grandes coaliciones entre socialdemócratas y democristianos. Una en 1966 y ya con Angela Merkel en el 2005 y 2013. Pero claro, PP y PSOE por su parte pues no cuentan, y aquí está la primera diferencia, no cuentan con esta experiencia a sus espaldas. De hecho, ya lo estamos diciendo, solo encontramos casos incluso a nivel municipal, como en el pequeño pueblo de Collbató, a los pies de Montserrat, donde hace pocos meses el PP ha entrado en el gobierno del Partido Socialista.
Por lo tanto, son casos muy, muy residuales, cosas muy a nivel local, ¿no? Que siempre pues, tienen otras dinámicas diferentes a las nacionales, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? A ver, pues los principales analistas lo achacan a la poca costumbre que los países mediterráneos del sur de Europa pues, se den movimientos políticos de este calado. En España, además, se ha preferido históricamente gobernar con minorías, nacionalistas catalanes, vascos, partidos, digamos, más alejados del centro político, y siempre teniendo en cuenta que los dos grandes partidos y algunos que se calificaban de centro como Ciudadanos, pues tenían los representantes suficientes en las Cortes para poder formar un gobierno a la alemana, es decir, sumaban. Esta gran coalición, de hecho, serviría para evitar dar grandes concesiones a los nacionalistas. Eso según avisan algunos expertos y analistas políticos. Pedro Sánchez, en ese sentido, digamos que se ha mostrado tradicionalmente en contra de estos gobiernos de concentración, ya que argumenta que anula la dialéctica que debe de haber en democracia. Una frase que pronunció hace tiempo en el Congreso en respuesta a una propuesta de Alberto Núñez Feijóo que iba un poco en este sentido de pactar con ellos y que en esta legislatura digamos que se está cumpliendo a rajatabla al tener que estar dialogando Sánchez y pactando casi todo a todas horas y en todas partes y con todo el mundo. De hecho, incluso la coalición actual en el gobierno es una rara avis en la historia de la democracia española surgida después de la transición, que no antes, porque ya durante la República eran normales acuerdos entre varias formaciones para formar gobierno, pero digamos que incluso la coalición de izquierdas es una cosa que se ha dado nunca se había dado en la democracia después de la dictadura, pues ya no digamos una gran coalición. Oye, siguiendo con la historia, no sé si a partir de aquí, a partir de analizar la historia, podemos ver más argumentos para explicar esta falta de grandes coaliciones en España. Mira, en este sentido, el prestigioso historiador José Manuel Núñez Seixas exponía en un artículo de hace aproximadamente un año las razones por las cuales él cree que no se podría dar la gran coalición en España. Y lo hacía comparando las maneras de hacer de los conservadores alemanes con las del PP. Hay que recordar que la CDU es la democracia cristiana, es un espacio político en España, digamos que no ha tenido históricamente mucho recorrido y que estaba representado en su momento por Unión Democrática, que era una de las patas de la extinta Convergencia y Unión. Sin ir más lejos, ahora lo que queda de Unión va de la mano del PSCDI ya en Cataluña. O sea, ahí lo dejo como está la democracia cristiana en este país. Por eso a veces comparar el PP con la CDU pues nos trae problemas y nos imposibilita hacer un análisis adecuado de la realidad, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, Seixas expone en un dicho artículo que la hipérbole conservadora, tal como él describe, del PP contra Sánchez, aquello del sanchismo, de poner a Sánchez como un líder autoritario y que todo va mal por su culpa, y esta campaña agresiva de estos años, digamos que ha roto cualquier puente de entendimiento entre las dos formaciones. Además, señala inteligentemente que invocar la unidad del Estado frente a la amenaza separatista, pues aún tiene resonancias de la dictadura. De hecho, recuerda que el PP en este sentido es sucesor de Alianza Popular, que es el partido, recordaréis, formado por altos cargos del régimen franquista, a diferencia del caso alemán. Sin ir más lejos, ni la CDU ni el SPD cuestionan las políticas memorialistas sobre el pasado nazi de Alemania, algo que el PP aquí con el franquismo pues sí que hace. Por último, Seixas recuerda que en su día España no se dio ese consenso antifascista de posguerra que ayudó a configurar algunos estados como Alemania Occidental. Además, ni CDU ni SPD tienen grandes diferencias a la hora de analizar o de saber, de tener claro lo que significa ser alemán para ellos, algo que en España, ya sabéis, genera todavía un amplio debate entre los grandes partidos. Pues con este trabajo, con esta investigación de Frank, creo que va quedando un poco más claro por qué en Alemania hemos visto, como decía él, 3 grandes coaliciones, algo que en España no parece que se vaya a dar, pero evidentemente siempre nos preguntamos también cuál es la visión de los ciudadanos, y es que a lo mejor es muy deseable. Una de las cosas que pasaba en Alemania en estos días de campaña es que en las encuestas, en la formación de gobierno, la coalición más deseada por los alemanes, aunque no tenía la mayoría, pero la coalición más deseada era la de la CDU con el SPD, es decir, esta gran coalición. Lidia, aquí en España, ¿qué opinan los ciudadanos de una posible gran coalición? Pues bueno, por suerte podemos responder a esta pregunta con datos de las últimas elecciones generales.
ya que en julio de 2023 40db preguntaba por qué gobierno preferían los encuestados que se conformara tras los comicios, igual que comentabas ahora en Alemania. Daban opciones pues como PSOE con Sumar, PP con Vox, que serían las típicas, pero también el PSOE en solitario o el PP en solitario. También daban la opción de que gobernase el partido más votado, ya fuese el PSOE o el PP, con el apoyo del otro gran partido, que esta sería la opción que podríamos enmarcar en el de gran coalición. Ya os adelanto que esto apenas convencía a nivel general, ya que solo el 10% optaba por esta gran coalición. La más mencionada en ese momento era PSOE con Sumar con un 25% o la de PP con Vox con un 16%, pero es que la gente prefería antes los gobiernos en solitario del PP o del PSOE antes que la de ambos juntos, que esto va bastante en línea a lo que acaba de comentar Fran. A los únicos que les parecía convencer esta idea eran los antiguos votantes de Ciudadanos, que situaban esta como la segunda opción, solo por detrás del PP en solitario, con un apoyo del 23%. Si miramos a los votantes implicados, los del PP y el PSOE, pues no les convence nada la idea. Solo el 7% de los votantes populares y el 11% de los socialistas apoyarían esta gran coalición. Oye, pues al final ahí puede estar la clave, porque al final le tienes que preguntar más a los votantes del propio PSOE y del Partido Popular. La pregunta es si es que están muy alejados, ¿no? Si los votantes del PSOE nunca se plantearían votar al PP o los del PP al PSOE, porque además es pertinente, porque claro, si no te planteas votar a otro partido, hombre, aceptar una gran coalición será complicado. La verdad es que sí, y es que, como sabéis en las encuestas, pues casi siempre preguntan por la intención de voto en unas supuestas elecciones generales, pero también preguntan por tu segunda opción. Así podemos ver realmente si hay votantes que están entre uno u otro partido. Pero ya os digo de nuevo que los votantes del PSOE no tienen como segunda opción al PP ni viceversa. Para esta parte he cogido el último barómetro del CIS y vemos que la segunda opción para los que optan por el PSOE en primer lugar es en un 27% Sumar y tan solo en un 5% el PP. De hecho, por delante de votar al PP hay un 7% que dice que no votaría a ninguno. Que está pues un poco por encima de los que cambiarían a los populares. Y lo mismo con los votantes del PP. Mayoritariamente la segunda opción sería Vox en un 27% y solo un 5,3% se iría al PSOE, que de nuevo se sitúa por encima un 16%, que aquí es muchísimo mayor, que directamente no votaría a ningún partido antes que cambiarse al otro bloque. Además, valoran muy mal al líder contrario. En una escala del 1 al 10, los votantes del PP le dan de media a Pedro Sánchez un 1,77. El 70% de los votantes del PP le dan un 1 a Pedro Sánchez, siendo esta pues la peor valoración. Y los votantes del PSOE, por su parte, le dan una valoración media a Feijóo de 2,98 sobre 10, pero aún así, pues bastante regular. Entonces, como vemos, pues la verdad es difícil acercar posturas. Sí, vamos, que podemos ir sacando a la conclusión de que una gran coalición entre lo que nos ha explicado Fran y los datos que nos está dando tú, Lidia, es tremendamente complicada. Recordemos hablando de datos que comentaba Lidia, que lo saca de 40dB, que lo saca del CIS. Ya sabéis que cada jueves en patreon.com/simplepolítica, cada jueves por la tarde, tenéis siempre un artículo donde os damos todos esos enlaces, todos esos datos que hemos usado y toda esa información para hacer cada uno de los episodios. Hablando de lo que podemos encontrar en ese enlace, también las recomendaciones para saber más, nuestra particular docuteca. Fran, ¿qué nos vamos a encontrar este jueves por la tarde en patreon.com/simplepolítica? Pues 3 artículos que son bastante actuales, ¿no? Ha dado mucho que hablar este tema de la posibilidad de llevar a cabo una gran coalición en España. Comenzamos con un artículo de Isabel García Pagán para La Vanguardia, titulado, en el que se pregunta ¿una gran coalición en España? Y es un artículo en el que reflexiona precisamente pues, sobre esta posibilidad en nuestro país. Os dejo que descubráis cuál es la conclusión de la autora. Vamos con un artículo de David Jiménez para El Mundo, titulado Enésimo motivo para explorar la gran coalición. Como veis, pues ya se intuye por dónde van los tiros. Pero bueno, el autor reflexiona en el contexto político actual las posibilidades de que los dos grandes partidos en España se pongan de acuerdo y pacten un gobierno, teniendo en cuenta pues cómo está el patio en el mundo, ¿no? Y por último, os quería dejar el artículo de este historiador de José Manuel Núñez Seixas, que he comentado hace poco, que se titula Gran coalición, España no es Alemania. Este historiador hace una reflexión para explicar por qué en nuestro país no se ha dado nada parecido a nivel estatal y casi ni a nivel regional y por qué no se ha dado esto y su conclusión de que es muy difícil de que en algún momento se pueda dar.
Yo creo que al final es uno de esos episodios en los que la conclusión casi es relativamente sencilla. Igualmente os quiero preguntar por vuestra visión, pero es verdad que en Alemania era la coalición más deseada, en España claramente los datos nos dicen que no, tenemos historiadores como el que nos presenta Fran que habla, bueno, que ya nos advierte de que España no es Alemania, pero la gran coalición tiene pros y contras y de eso os quiero preguntar. Empiezo por ti, Lidia. No sé hasta qué punto podría ser algo positivo en España o qué tendría que pasar en España para que esa gran coalición pudiese ser algo positivo. Para mí la verdad es que a priori diría que no sería algo demasiado positivo. Por un lado vemos que a los votantes pues no les convence nada esta opción, ya que pues ahora mismo yo creo que tenemos a partidos muy polarizados con posturas bastante alejadas los unos de los otros y creo que complicaría mucho la gobernabilidad, mucho más que ahora, aunque esto parezca difícil. Y creo que muchas veces se vende esta gran coalición como los grandes acuerdos y no tengo tan claro que necesariamente supusiera pues, que hubiera grandes consensos. Eh, si esto hubiera ocurrido, e incluso ¿no? Pensando un poco más atrás, antes de 2015, antes de la ruptura del sistema de partidos, creo que hubiera supuesto el mantenimiento del status quo, donde hubiera sido pues, difícil introducir medidas que fuesen un poquito más allá. ¿no? Creo que los partidos más pequeños suelen ser un poco más cañeros en este aspecto por ejemplo, muchas de las medidas sociales que se han llevado a cabo en las dos legislaturas anteriores no se hubieran sacado adelante sin un partido como Podemos y después sumar presionando al PSOE desde la coalición de dentro. Sé que diciendo esto podemos darle la vuelta y pensar que puede ser perjudicial pensando en partidos de extrema derecha o con tendencias autoritarias que son bastante antisistemas y he de reconocer que aquí ya me cuesta aplicar la misma vara de medir, pero no puedo evitar pensar un poco en esto, ¿no? Y bueno, sea como sea, aún así hemos visto que en Alemania el cordón sanitario no ha hecho que la extrema derecha siga ganando fuerza en las urnas, que este suele ser uno de los principales argumentos. Entonces, bueno, de hecho hay algunos papers académicos que hablan que incluir a partidos pequeños en las coaliciones de gobierno hace que estos se debiliten precisamente porque pierden un poco esta postura que suelen tener ellos de outlier, ¿no? De estar fuera, de poder tener esa capacidad de crítica desde fuera y al estar dentro del gobierno se moderan mucho, entonces acaban perdiendo fuerza, pues no sé, si de verdad hay partidos que creemos que no deberían estar, pues igual esta es la forma y no prohibirles entrar en las instituciones, que fijaros los resultados que han tenido en Alemania. Sí, en breve justo le preguntaremos a Emilio también por esta cuestión en Alemania, porque los liberales que estaban en el gobierno se han quedado fuera del Bundestag, porque Alternativa por Alemania es posible que aproveche ser el jefe de la oposición para tener más visibilidad. Pero bueno, Fran, con la misma cuestión me voy contigo, porque tanto los datos que nos presentaba Lidia como tu investigación nos dejan un escenario aquí en España de que este ejercicio de política ficción que hemos hecho, no sé si como decían en el hormiguero, fracaso absoluto, pero vamos, muy cerca. A ver, bueno, no, ahora mismo, ya lo estamos diciendo, sería muy complicado un escenario de gran coalición entre PP y PSOE. Máxime después del ambiente de tensión política que protagonizan los dos partidos, ávidos de erosionar al otro con cualquier argumento. Las posturas están alejadísimas, yo creo que costaría mucho tejer esas alianzas clave que dieran como resultado una gran coalición. Tener en cuenta además que estos dos partidos luchan por ese sector de votantes que cambian en cada elección. Por lo tanto, no sé si la gran coalición sería un escenario idílico, tal como ha comentado Lidia, ¿no? Si acaso, pues tendría, si se quisiera avanzar en esa dirección, pues tendría que ser un proceso muy lento, con pequeños pasos, pero decididos, ¿no? Que si sería bueno para España, yo coincido con Lidia que si ambos partidos se hubieran puesto de acuerdo, PP y PSOE, en 2015 para cortar el paso a los partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos, pues esto hubiera generado quizá más descontento y hubiera dado al traste con algunas medidas que han impulsado más tarde estas formaciones o que han empujado a tomar, ¿no? Pero como hemos explicado, yo me quedo con que ni el PP es la CDU, ni el PSOE es el SPD, ni España es Alemania. Oh, pues nada, oye, un ejercicio de política ficción que realmente por lo menos podemos tener una conclusión bastante clara y es que en España va a ser tremendamente complicado, ha sido y será tremendamente complicado ver esto y no solo por la posición ideológica de los partidos, sino también por parte de los ciudadanos y todo esto lo hemos hecho pues en este ratito con vosotros, así que muchísimas gracias Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.